8. ¿Cómo evaluar el verdadero riesgo cardiovascular en una analítica? La ciencia ha avanzado enormemente respecto a la evaluación del riesgo cardiovascular. Hay parámetros realmente sencillos de medir y con un mensaje mucho más sólido. Sin embargo, las analíticas convencionales prácticamente no han cambiado y se siguen pidiendo los mismos parámetros, muchos de ellos desfasados y con poco peso si hablamos del verdadero riesgo cardiovascular. Ello se debe a que, si se pidieran otros parámetros más significativos, seguramente un alto porcentaje de personas no necesitaría estatinas, aun teniendo el LDL-C alto. Esto puedes comprobarlo con un experimento que realicé en mis redes sociales, el cual te contaré al final de este capítulo. En una analítica convencional podemos encontrar diferentes parámetros que nos hablan del riesgo cardiovascular como, por ejemplo, los triglicéridos, que realmente son un buen predictor de enfermedad cardiovascular, y, por otro lado, el colesterol total o sérico CT, el colesterol HDL, es decir, HDLC, el colesterol LDL, es decir, LDLC, y, a veces, el colesterol no LDL ni HDL, es decir, IDLC y VLDLC. Vamos a ver qué significan todas estas siglas de nuestras analíticas. LDLP, número total de partículas LDL. LDLC, colesterol LDL total dentro de las partículas. HDLP, número total de partículas HDL. HDLC, colesterol HDL total dentro de las partículas. En una analítica de sangre, esta se introduce en un tubo llamado separador de suero, SST, y se centrifuga para separar la sangre en varias formas. 1. Será el suero o plasma con un color normalmente amarillo, que queda en la parte superior, y, otra, las células sanguíneas de un color rojo oscuro, que queda en la parte inferior. Ya en los años 50, los científicos idearon algunos trucos químicos para medir directamente el contenido de colesterol total en suero. Inicialmente solo era posible medir el contenido total de colesterol CT, es decir, la concentración total en el plasma o, lo que es lo mismo, la masa total del colesterol que se transporta dentro de las distintas lipoproteínas en una unidad de volumen específica, peso de todas las moléculas de colesterol. Acuérdate de nuestra analogía, donde la lipoproteína es un barco que transporta triglicéridos y colesterol. Pues los primeros métodos para medir el colesterol en sangre requerían romper el casco del barco para cuantificar la carga. Así obtenían el total de colesterol que viajaba en los barcos LDL, HDL, VLDL e IDL. Este fue un gran avance. Al final, este ensayo nos decía la cantidad total de colesterol en las lipoproteínas y es un dato bastante pobre. Con el paso del tiempo se diseñaron estrategias para poder medir los triglicéridos y el contenido de colesterol dentro de las partículas HDL, HDLC. En un principio, los laboratorios podían separar fácilmente las partículas que contenían ApoA1, es decir, las HDL, de las que contenían ApoB, es decir, VLDL, IDL y LDL, pero no podían separar fácil y económicamente las diversas partículas que contenían ApoB entre sí. Es
Importante entender que entre el 90 y 95% de las partículas ApoB son partículas LDL y, por lo tanto, es un parámetro que nos puede ayudar a determinar la cantidad total de LDL. Con todo esto quiero llegar al punto de que, en una analítica convencional, cuando lees el dato de las LDL, no es un dato real y, por supuesto, no es el número real de partículas LDL. El LDLC es la cantidad total de colesterol en las partículas de LDL y es el dato que aparece en tu analítica y se calcula mediante una fórmula de 1970, llamada fórmula de Friedewald. Ten en cuenta que la C indica el contenido total de colesterol dentro de la partícula, no el número de partículas. Durante mucho tiempo no se podía medir directamente el LDLC, pero sí que se sabía que el colesterol total CT es la suma de LDLC, HDLC, VLDLC, y DLC, kilomicrón C, remante C y LP, A, C. Las partículas de LDLC, HDLC y VLDLC son las predominantes en un estado de ayunas. Los restos son partículas de kilomicrones y VLDL, casi vacías de triglicéridos. En origen son partículas más grandes ricas en triglicéridos y fosfolípidos que han perdido parte de su contenido realizando sus funciones y son más pequeñas que sus partículas originales, o son remanentes de ellas. Por lo tanto, son partículas ricas en colesterol. En condiciones de ayuno, en una persona sana que no sea muy resistente a la insulina, el IDLC, el kilomicrón C y el remanente C son insignificantes. Y, por lo general, en personas sanas LP, A, C no existe o es muy bajo. Por lo tanto, la ecuación quedaría así: colesterol total CTLDLC más HDLC y VLDLC. Pero ¿cómo saber dentro del colesterol no HDL cuál es LDLC y cuál es VLDLC? Aquí es donde entra la fórmula de Friedewald, que estima que el VLDLC compone la quinta parte de la concentración de triglicéridos séricos. Algunas variantes usan 0,16 en lugar de una quinta parte o 0,20. Esto supone que todos los TG se transportan en las partículas VLDL y que una VLDL compuesta normalmente contiene 5 veces más TG que colesterol. Es importante entender que el número de triglicéridos varía considerablemente cada día, fluctúa mucho y no tiene una constancia. De hecho, como ya deberías saber, los triglicéridos varían enormemente. Condicionados por ingestas de días anteriores de alimentos, actividad física, el estrés, el alcohol, cambios hormonales, etc. Reordenando la ecuación anterior con los nuevos datos quedaría así: LDLC. Colesterol total CTHDLC triglicéridos /5. Por lo tanto, el LDLC, que es el total de colesterol que puede haber en tus partículas LDL, se puede estimar conociendo solo el CT, el CHDL y los TG, es decir, LDLC es una estimación que poco o nada nos dice de nuestro riesgo cardiovascular, pero que, sin embargo, es un parámetro que sirve para recetar millones de medicamentos con sus efectos secundarios a personas que seguramente no lo necesiten. 8.1 Importa el tamaño de las LDL. La introducción de la electroforesis en gel en gradiente hace unos 30
años es lo que realmente despertó el interés de la gente por el tamaño de las partículas de LDL. En los últimos años, el tamaño de las partículas de LDL ha cogido mucha fuerza como factor de riesgo cardiovascular. Se diferencian dos tamaños. Patrón A, las partículas de LDL tienden a ser más grandes y menos densas. Patrón B, las partículas de LDL tienden a ser más pequeñas y más densas. Pongamos un ejemplo, dos personas con igualdad de condiciones, es decir, ambos con un LDL-C en 130 mg/dl, pueden tener distinto riesgo de enfermedad cardiovascular y esto tiene que ver con muchos factores, pero uno determinante es el tamaño de sus partículas LDL, si son patrón A o patrón B. Figura 8.1. Diferentes patrones de partículas LDL. Fuente, copyright Salomart. Como podemos observar, la persona de la derecha tiene muchas más partículas de LDL, es decir, lo que conocemos como LDLP. Por lo tanto, en un ambiente hostil, va a tener mayor riesgo cardiovascular al tener más partículas de LDL. Muchos autores defienden que LDLP es el verdadero factor de riesgo si hablamos de enfermedades cardiovasculares, independientemente del tipo de patrón A o B. Sin embargo, cada vez hay más estudios científicos que certifican que las personas con un patrón de lipoproteínas de baja densidad, LDL, B, pequeñas y más densas, tienen mayor riesgo cardiovascular. Las LDL de patrón B son mucho más propensas a modificarse tanto por procesos de glicación como de oxidación 1, 2. Esto es debido a la composición de lípidos de las lipoproteínas LDL de patrón B. En su estructura formada por fosfolípidos puede tener mayor exposición a los ácidos grasos poliinsaturados, aumentando la vulnerabilidad de estas moléculas a la oxidación 3. Esto es especialmente significativo en las personas que tienen un alto consumo de omega 6. Profundizaremos en esto en el siguiente capítulo. Estas diferencias estructurales conducen a una diferencia en el tiempo de retraso, un término que se refiere a la cantidad de tiempo que tardan las LDL en agotar los antioxidantes antes de que la partícula de LDL esté sujeta a oxidación 4. Por lo tanto, son más propensas a oxidarse y las partículas LDL oxidadas pueden aumentar su afinidad por la glucosa y promover así la glicación. Así entramos en un círculo vicioso que destruye nuestras lipoproteínas y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Principalmente, en un ambiente hostil. Además, las partículas LDL pequeñas y densas tienen una mayor relación superficie/volumen en comparación con las partículas LDL grandes y menos densas. Esto significa que tienen más moléculas de proteínas de apolipoproteína B, ApoB, expuestas en su superficie, lo que aumenta las oportunidades de interacción con glucosa circulante. Por otro lado, las partículas de LDL patrón B pueden permanecer más tiempo en la circulación sanguínea en comparación con las partículas LDL de patrón A. Esto les da más tiempo para interactuar con los niveles elevados de glucosa en sangre, lo que aumenta la probabilidad de glicosilación y las posibilidades de caer en grietas vasculares. Es cierto que hay factores genéticos que predisponen a tener un patrón B. Pero no te resignes a la genética. Realmente lo importante es tu estilo de
vida y el ambiente al que te expongas. La formación de partículas LDLD. Patrón B está directamente vinculado con el síndrome metabólico y, más concretamente, con la resistencia a la insulina. De hecho, una alimentación rica en carbohidratos, especialmente, refinados, está directamente vinculada con este proceso de producción de LDL de patrón B. Liberarte del estrés, quitarte el tabaco, tener una buena alimentación con una glucemia controlada que te haga mantener un peso lógico para tu fisiología y hacer ejercicio pueden contribuir a cambiar el patrón B de LDL. A patrón A5 también hay ciertos alimentos que nos pueden ayudar a esta transformación, los veremos en el siguiente capítulo. 8.2 El colesterol remanente como riesgo cardiovascular. Los remanentes de colesterol o lipoproteínas remanentes son lipoproteínas restantes de las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, o de los kilomicrones. Estos remanentes han perdido una parte significativa de sus triglicéridos a través de la acción de la lipoproteína lipasa, pero todavía contienen cantidades relativamente altas de colesterol. Estas lipoproteínas son más pequeñas y densas que sus predecesoras y contienen una proporción bastante más alta de colesterol en comparación con los triglicéridos. El colesterol remanente está considerado uno de los marcadores de riesgo cardiovascular más predictivos. Incluso para la literatura dogmática tiene más peso que las LDL6 mientras que las HDL sean altas y los triglicéridos bajos, los remanentes generalmente suelen estar bajos, lo que sugiere un metabolismo lipídico más óptimo. 7. Se calcula de la siguiente manera: colesterol remanente, colesterol total, CT, LDLC y HDLC. Los valores serían entonces los siguientes: menos de 20 mg/dl, 0,49 mol/L, sería lo óptimo. Alrededor de 20 a 30 mg/dl, 0,49 a 0,78 mol/L, es generalmente un riesgo medio. Por encima de 30 mg/dl, 0,78 mol/L, hay mayor riesgo. Pero ¿por qué son un problema los remanentes de colesterol en ayunas? Estas moléculas no deben permanecer en el organismo mucho tiempo. Para que te hagas una idea, las VLDL salen del hígado totalmente equipadas para realizar sus funciones en el organismo. Van liberando energía en forma de triglicéridos por los diferentes tejidos y se van haciendo cada vez más pequeñas. En estos procesos, se remodelan en IDL, que son eliminadas por el hígado o remodeladas nuevamente a LDL. Esta sucesión de etapas hasta llegar a formarse la LDL dura aproximadamente 90 minutos. Es muy poco tiempo en comparación con el tiempo que permanecen las LDL, entre 2 y 4 días. Recuerda que la vida media de las VLDL es de 30 a 60 minutos. La vida media de las IDL es inferior a 30 minutos. La vida media de las LDL es de 2 a 4 días. Que las LDL tengan una vida útil más larga no significa que sean peligrosas, esto ya lo hemos hablado, simplemente trabajan más horas y hacen su principal faena durante el ayuno, por eso tienen una vida más larga. Piensa que eres repartidor y vigilante en una zona concreta. Eres eficiente y repartes todos tus pedidos de una manera efectiva y eso ha ocupado el 1 o el 2% de tu tiempo.
El 99 o 98% de tu tiempo te dedicas a vigilar la zona ayudando de otras maneras como arrestando ladrones. Vinculación a patógenos, reparando las calles, reparación del daño vascular, etc. Pero ¿qué pasa si no eres eficiente en tu primer trabajo y no puedes repartir bien los paquetes porque hay problemas en la carretera? Mucho tráfico o dificultades para encontrar a las personas que requieren el paquete. En esta situación, perderás mucho más tiempo en tu primer trabajo. Y a menudo no será efectivo. Por lo tanto, tener los remanentes de colesterol elevados en ayunas es una señal de que no están haciendo su correcto trabajo y es signo de un metabolismo lipídico alterado. El sistema lipídico en condiciones adversas puede verse alterado: obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina, inflamación crónica. Muchos autores señalan a las VLDL y las IDL de forma independiente, como factores de riesgo cardiovascular, pero esto es una acusación injusta. Al final, la función primaria de estas lipoproteínas es distribuir energía en forma de triglicéridos, una función importantísima que puede parecer que no lo sea por su eficacia y el corto tiempo en el que actúan. Pero su trabajo es vital, solo que, a veces, no son capaces de realizarlo de forma correcta. Esto puede ser precedido por dos razones principalmente. 1. Las VLDL no distribuyen la energía de forma eficaz y, por lo tanto, tienen un tiempo de residencia más largo antes de poder remodelarse a sus siguientes etapas. Por ejemplo, las personas con hipertrigliceridemia, triglicéridos altos, normalmente asociada a síndrome metabólico y resistencia a la insulina, tienden a tener triglicéridos altos y a menudo tienen una proporción mucho mayor de VLDL. Son personas con exceso de energía en forma de grasa, proveniente principalmente del consumo excesivo de carbohidratos, donde la lipogénesis de novo es un constante y la resistencia a la insulina por la rigidez metabólica crónica está muy presente. 2. El sistema lipídico se utiliza en mayor medida para combatir o reparar una enfermedad. En estos casos, el organismo produce mayor cantidad para protegernos. Son casos muy específicos y se pueden detectar con el hemograma. Por lo tanto, los remanentes de colesterol son elevados en ayunas en personas con un metabolismo defectuoso con altos niveles de estrés oxidativo, inflamación crónica o hiperinsulinemia. Las VLDL y los kilomicrones no pueden hacer su función, ya que no pueden permanecer mucho tiempo en los lugares donde se estacionan si en el individuo ha superado con creces el umbral de grasa personal. Ahí está el problema: un metabolismo defectuoso impulsado por hábitos modernos. Es curioso cómo en alimentaciones bajas en carbohidratos se tiende a disminuir los remanentes de colesterol, incluso si son hiperrespondedores. 8.3 Las analíticas. Una analítica es una foto de un momento determinado y puede estar comprometida por numerosas situaciones ambientales de los días previos, como el estrés, la actividad física, la alimentación, el ciclo menstrual. Muchos parámetros pueden verse afectados y hay que coger la información con pinzas, además, en muchos casos, para poder interpretarlos correctamente y ver si hay un problema. Lo mejor es valorarlos viendo todas
Las circunstancias de la persona, como su sintomatología asociada, y compararlos en diferentes momentos para ver las fluctuaciones. Otro punto importante si hablamos de micronutrientes es que, cuando los analizamos en sangre, estamos viendo un porcentaje muy pequeño del total. Por ejemplo, del magnesio del organismo, el 99% es intercelular y, por lo tanto, si medimos el magnesio en sangre estamos viendo un 1% del total. Además, los valores analíticos no distinguen entre las formas activas e inactivas. Está claro que si los niveles de micronutrientes son bajos en la sangre, también lo van a ser en las células, pero muchas veces en la analítica son correctos, mientras en las células, no. Por ello, si se sospecha de una deficiencia, lo mejor es solicitar el micronutriente en su forma intraeritrocitaria, intracelular, dentro de la célula. 8.3.1 es realmente el HDLC, el colesterol bueno. Las lipoproteínas de alta intensidad, HDL, son reconocidas popularmente como el colesterol bueno. Esta etiqueta se debe a una de sus funciones principales, que es el transporte de colesterol desde el espacio subendotelial de regreso al hígado mediante el proceso llamado transporte inverso de colesterol, RCT. Además, muchos estudios y análisis epidemiológicos han demostrado que las personas con niveles plasmáticos elevados de HDLC tienen una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y, realmente, cuando lees en tu analítica altos niveles de HDL y te sientes protegido porque tu médico te dice que tienes el colesterol bueno elevado, quizá no es tan así. Las personas con unos niveles altos de HDLC, el que aparece en la analítica, no están protegidas de sufrir enfermedades cardiovasculares. 8. Es cierto, que, por lo general, las personas que suelen tener un peor ambiente que las hace enfermar tienden a tener el colesterol HDLC bajo y que normalmente las personas que tienen las HDL elevadas suelen tener un estado lipídico óptimo. Pero pueden darse situaciones de un ambiente desfavorable con HDLC elevado y ahí es donde está el problema, aunque estos casos son raros. Al igual que sucede con las LDL, hay que diferenciar entre el HDLC y el HDLP. HDLC es la masa de colesterol transportada por las partículas HDL en un volumen específico, generalmente medido en X miligramos de colesterol por decilitro de plasma. HDLP es la cantidad de partículas de HDL contenidas en un volumen específico, generalmente medido en micromoles de partículas por litro. Cuanto más grande es una partícula de HDL, más colesterol transporta. Por lo tanto, un número igual de partículas HDL grandes y pequeñas, HDLP igual, puede transportar cantidades muy diferentes de colesterol, HDLC. Diferente. Por supuesto, nunca es tan simple, porque las partículas HDL, al igual que las LDL, no solo transportan colesterol, sino que también llevan triglicéridos. La relación entre el colesterol y los triglicéridos del núcleo HDL es de aproximadamente 10, 1 o mayor, si las partículas de HDL grandes transportan mayor número de triglicéridos, no transportarán mucho colesterol.
Como ya deberías saber, por lo general, cada partícula de LDL contiene una apolipoproteína B, ApoB, y eso nos permite saber el número aproximado de partículas LDL, LDLP. Simplemente hay que medir las ApoB en una analítica. Sin embargo, para saber el número de partículas de HDL, HDLP, no podemos contar el número de las apolipoproteínas a 1, ya que cada partícula de HDL puede llevar más de una adherida. Es importante entender que a medida que aumenta el HDLC, no lo hace de manera uniforme el tamaño de sus partículas. De hecho, un aumento de HDLC parece ser el resultado de un aumento de las partículas grandes de HDL, es decir, que aumente HDLC no quiere decir que también lo haga el número de partículas HDL, HDLP. Para aumentos del HDLC en niveles bajos, es decir, por debajo de 40 mg/dL, el aumento de partículas pequeñas parece explicar gran parte del aumento del HDLP total, mientras que para aumentos superiores a 40 mg/dL, el aumento de partículas grandes parece explicar el aumento del HDLC. También hay que tener en cuenta que, a medida que el HDLC aumenta por encima de 45 mg/dL, casi no hay ningún aumento adicional en el HDLP total. El aumento en el HDLC es impulsado por el agrandamiento de la partícula de HDL, aumentando así su capacidad de carga de colesterol por partícula, no por el aumento del número de partículas HDL. Esto nos revela que las pequeñas partículas de HDL están siendo lipidadas, algo que puede concordar en una persona que comienza a usar la grasa como sustrato energético, recuperando la flexibilidad metabólica predilecta del ser humano y alejándose de la glucodependencia. El concepto de lipidadas quiere decir que las partículas de HDL están recogiendo y transportando mayor cantidad de colesterol de los tejidos al hígado para su procesamiento y su excreción. En mi consulta suelo ver a muchos deportistas cetogénicos o que practican deporte de alta intensidad en ayunas y una característica común es que tienen altos niveles de HDLC. Este también es mi caso, con un HDLC de 115 mg/dL estable en el tiempo. Seguramente este hecho está marcado por el gran movimiento de energía en forma de grasa. Además, la evidencia científica es bastante clara al respecto de la práctica del ayuno y las alimentaciones bajas en carbohidratos. Ambas situaciones aumentan las HDL. Esta cualidad fisiológica hará aumentar el colesterol total, teniendo en cuenta que los niveles medios de HDL para una persona glucodependiente son de entre 40 y 60 mg/dL. La medicina actual no tiene en cuenta la situación fisiológica de las personas que funcionan con grasa como principal fuente de energía, que pueden tener niveles de colesterol total más elevado, con un aumento de las HDL por encima de los 100 mg/dL, y esto debería abrir nuevos caminos en la investigación lipídica. Pero ¿qué es mejor, tener grandes o pequeñas partículas de HDL? Este es un tema con mucha diferencia de opiniones, pero lo que está claro es que las HDL son importantes y más partículas de HDL son mejores que pocas. Las moléculas grandes de HDL tienden a ser más estables y menos susceptibles a modificaciones que las moléculas pequeñas. De hecho, las
Partículas grandes de HDL están asociadas con una función cardioprotectora más fuerte 9. Sin embargo, en otros estudios se ha observado que las partículas HDL de tamaño de pequeño a mediano parecen conferir una mayor protección que las de tamaño grande, mayor capacidad antioxidante, antiinflamatoria, capacidad de salida del colesterol y propiedades antitrombóticas. 10. Estos estudios se centran en personas que, de base, no tienen una buena gestión de los lípidos en el organismo con niveles bajos de HDL debido a que no usan la grasa como principal fuente energética. Son personas glucodependientes, cuyos cuerpos priorizan el uso de la glucosa como principal fuente energética, cuando realmente la grasa es el mejor sustrato para el humano. Esto engloba mayores niveles de glicación y oxidación de partículas LDL, además de niveles más bajos de lipoproteínas, incluidas las HDL. En este ambiente, las partículas pequeñas son mayores y puede ser una situación fisiológica adaptativa para tratar con un ambiente lipídico hostil, con mayores niveles de LDL modificadas, ya que parece que una pequeña partícula de HDL puede ser mejor para transportar el colesterol desde el espacio subendotelial. Técnicamente, adquieren el colesterol de los macrófagos cargados de colesterol o de las células espumosas en el espacio subendotelial, a otros lugares, mejor para reducir la inflamación, para prevenir la coagulación y para mitigar los problemas causados por los radicales libres oxidativos. Por lo tanto, los niveles bajos de HDL-C, que es un resultado de partículas HDL más pequeñas y es una situación característica de las personas glucodependientes o que sufren síndrome metabólico, pueden ser el resultado de una adaptación a un ambiente hostil con gran carga de lipoproteínas, especialmente LDL modificadas que están formando placa de forma crónica. En personas con una alimentación baja en carbohidratos y que practican el ayuno, la tendencia es a tener niveles elevados de HDL para poder gestionar toda la energía en forma de grasa. Estas personas tienen un gran número de partículas HDL pequeñas, medianas y grandes. Lo que ve la literatura científica es que, a mayor número de partículas HDL de tamaño pequeño, menor riesgo de enfermedad cardiovascular. 11. Es decir, una persona que tiene niveles bajos de HDL, lo primero que va a aumentar son las partículas pequeñas para favorecer la limpieza y la reparación del espacio subendotelial, pero una vez que hay una correcta adaptación al uso de grasa como sustrato energético, ayuno, alimentación baja en carbohidratos y un buen control del estrés, donde hay menos glicación y oxidación de lipoproteínas, las partículas se volverán más grandes para gestionar la principal fuente de energía, que es la grasa, y se requieren menos partículas pequeñas, ya que el organismo se encuentra en un ambiente menos hostil al no tener que limpiar tanta placa. Es importante recordar que las HDL pueden aumentar por muchos motivos, pero especialmente por el deporte y el consumo de grasa natural. Esta es una teoría mía dentro de un grupo de estudio que realmente no se tiene en cuenta, que son las personas que deciden usar la grasa como principal sustrato energético. Gracias a los cientos de analíticas con seguimiento que he podido analizar en consulta de personas expertas y
Personas que inician una alimentación baja en carbohidratos y barra o práctica del ayuno, su perfil lipídico, como es lógico, cambia por completo y tiende a un perfil menos aterogénico. De hecho, es muy frecuente que lleguen a mi consulta personas con hipertensión, sobrepeso, hipertrigliceridemia, HDLC bajo y resistencia a la insulina, que es el perfil típico de un Homo sapiens moderno barra domesticado. Bien entrados los 40 o 50 años. Es decir, una persona enferma. Muy adaptada a la sociedad y con muchas papeletas para no vivir muchos años. Tras empezar a hacer una alimentación baja en carbohidratos, estas personas mejoran todos esos problemas metabólicos, repito, todos, pero aumenta el LDL-C y entonces piensan que van a morir. Es surrealista. Algunas personas podrían llegar a pensar que el aumento de la cantidad de colesterol dentro de las partículas de HDL podría ser signo de que estas partículas, a través del transporte inverso de colesterol, RCT, están recogiendo grandes cantidades de colesterol de posibles placas de ateroma en el organismo, pero esto no es así. Hablemos un poco más a fondo del término llamado transporte inverso de colesterol, RCT. Las partículas HDL transportan colesterol y proteínas y tienen una vida en el plasma de una media de 5 días. Están en un estado constante de adquisición de colesterol, lipidación, y liberación de colesterol. De lipidación. Hay receptores de membrana en las células que pueden exportar colesterol a partículas HDL, transportadores de salida de esteroles. O extraer colesterol o éster de colesterol de partículas HDL, transportadores de entrada de esteroles. La gran mayoría de la lipidación ocurre, en orden 1, en el hígado, 2. En el intestino delgado, 3, en los adipocitos, y 4, en las células periféricas, incluida la placa si está presente. El hígado y el intestino suponen el 95% de este proceso. La cantidad de colesterol que se extrae de las arterias, llamado transporte inverso de colesterol por macrófagos, es fundamental para la prevención de enfermedades cardiovasculares, pero es tan pequeña que no tiene ningún efecto sobre los niveles séricos de HDL. Incluso en pacientes con placa extensa, el colesterol en esa placa es aproximadamente el 0,5% del colesterol corporal total. Las partículas HDL circulan durante varios días como una reserva de colesterol. Es importante entender que la mayoría de las células producen el colesterol que necesitan, pero también pueden obtenerlo de las lipoproteínas. LDL y HDL, sobre todo, en personas con flexibilidad metabólica y en situaciones de necesidades aumentadas como una infección o la menstruación. Hay otros tejidos, como los productores de hormonas esteroidogénicas, por ejemplo, la corteza suprarrenal y las gónadas, que sí requieren colesterol y la partícula HDL es el principal vehículo de reparto. Tarde o temprano las partículas HDL deben ser deslipidadas y esto ocurre en 1. La corteza suprarrenal o las gónadas, 2. En el hígado, 3. En los adipocitos, 4. El intestino delgado, TICE o eflujo transintestinal de colesterol, o, por último, ese colesterol se entrega a una partícula de ApoB.
el 90 o 95% de las cuales son LDL, que regresan al hígado. Una partícula de HDL que transporta colesterol al hígado o al intestino se denomina transporte directo de colesterol inverso, mientras que una partícula de HDL que transfiere su colesterol a una partícula de ApoB que lo devuelve al hígado es un transporte inverso de colesterol, RCT. Indirecto. Por lo tanto, las partículas de LDL tienen un gran potencial de retorno del colesterol al hígado y no solo las partículas de HDL son importantes en este aspecto. Por otro lado, es importante entender que, aunque las partículas LDL son más susceptibles a modificarse, glicación y oxidación, que las partículas HDL, estas también lo hacen. Cuando las partículas de HDL se modifican, pueden disminuir su capacidad antioxidante y antiinflamatoria y pueden incluso tener efectos proinflamatorios. Por ejemplo, las HDL que han sido oxidadas pueden volverse menos efectivas en la eliminación del colesterol de las células y pueden contribuir a la inflamación en la pared arterial. Es importante remarcar que las partículas de HDL grandes son más estables a estos procesos de modificación. Al igual que en una analítica se pueden medir las LDL oxidadas, también se pueden medir las HDL oxidadas. En sí, no son parámetros determinantes para evaluar el riesgo cardiovascular, pero pueden darnos muchos datos de nuestro verdadero riesgo cardiovascular si se analizan en conjunto con otros parámetros, de los cuales vamos a hablar a continuación. Resumiendo, no se puede decir que ningún tamaño de HDL sea mejor o peor. Lo que hay que analizar son las circunstancias de la persona y observar otros muchos parámetros dentro del metabolismo lipídico, parámetros realmente relevantes para conocer el riesgo cardiovascular de la persona y no medir cuánto colesterol hay en las partículas de LDL o HDL. ¿Cómo podemos analizar entonces nuestro riesgo cardiovascular? Vamos con ello. 8.4. El rango funcional frente al convencional de laboratorio. Aquí encontrarás las claves para determinar si realmente tu ambiente es hostil y cómo se refleja en ciertos parámetros bioquímicos que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Lo primero que debemos saber es que una analítica es una foto de un momento determinado y puede estar comprometida por numerosas situaciones ambientales de los días previos como el estrés, la actividad física, la alimentación, el ciclo menstrual. Muchos parámetros pueden verse afectados y hay que coger la información con pinzas. Además, muchos parámetros necesitan, para poder interpretarlos correctamente y ver si hay un problema, ser valorarlos viendo todas las circunstancias de la persona, como su sintomatología asociada, y comparándolos en diferentes momentos para ver las fluctuaciones. Por todo esto, el seguimiento de un profesional actualizado es importante para la correcta interpretación de los parámetros. Y lo segundo es que hay diferentes horquillas para determinar cuál debe ser el rango óptimo para un parámetro. Por un lado, tenemos el rango convencional de laboratorio. Son horquillas donde la enfermedad está por arriba y por abajo, y que se determinan en poblaciones enfermas y suelen ser muy amplias. Estos rangos se establecen en personas que se hacen analíticas de forma asidua buscando un fallo
metabólico en un mundo occidentalizado donde hay un gran número de enfermedades modernas. Si se buscaran unos rangos convencionales en tribus indígenas, donde no hay obesidad, hipertensión o diabetes, esos rangos serían mucho menos distantes y más acotados. Por otro lado, si hay unos valores de salud óptima dentro del parámetro, el rango funcional, una horquilla mucho más acotada donde sí podemos encontrar la salud óptima. A continuación, vamos a analizar cuáles son los parámetros y sus horquillas funcionales para determinar nuestro verdadero riesgo cardiovascular. Por supuesto, debemos romper con el dogma de que, conociendo el colesterol total, el LDL-C y el HDL-C es suficiente para evaluar nuestro riesgo. Con toda la evidencia que tenemos al respecto, debemos ir un paso más allá. 8.4.1 Metabolismo del hierro. El hierro es un mineral esencial con multitud de funciones en el organismo. Y una de ellas es que tiene un papel fundamental en la producción de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Una anemia, falta de hierro en el organismo, puede implicar una reducción de oxígeno en el organismo. Si el corazón no recibe el suficiente oxígeno, puede derivar en un aumento de la frecuencia cardíaca, una mayor presión arterial con deterioro de la función endotelial y otras situaciones que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En la sociedad moderna es muy común la anemia, pero también el exceso de hierro, sobre todo, en hombres y en mujeres posmenopáusicas. Siempre he defendido que la menstruación, en una mujer con buenos hábitos, es una ventaja evolutiva para las mujeres, pues así liberan tóxicos y regulan muchos aspectos. Es una especie de sangría natural. Las mujeres posmenopáusicas y, todavía más, los hombres no tienen esta capacidad incorporada y tienden a acumular hierro en tejidos y órganos. Ten en cuenta que, por una parte, para nuestros ancestros, era muy normal sangrar, incluso se realizaban sangrías y, por otra, el organismo, por procesos adaptativos, tiende a acumular hierro. El hierro se oxida y esto provoca el aumento del estrés oxidativo y la producción de citocinas proinflamatorias. En la actualidad es importante donar sangre para la limpieza del organismo y más, teniendo en cuenta los niveles de contaminación modernos. Serie roja, hemoglobina, hematíes y hematocrito. Transportan el oxígeno a las células con la ayuda del hierro. Si se encuentra elevada, puede ser signo de niveles altos de hierro o una falta de oxigenación donde se da una compensación produciendo más hemoglobina o glóbulos rojos, algo muy común en fumadores. Si se encuentran bajos, pueden indicar afección tiroidea o niveles pobres en hierro, ácido fólico o vitamina B12. En mujeres este parámetro puede encontrarse bajo debido a los ciclos menstruales. Sideremia o hierro sérico. Es el hierro circulante que está a disposición del organismo. Bajo puede ser signo de anemia. Tener la ferritina alta y el hierro circulante bajo puede ser signo de inflamación crónica de bajo grado, es lo que se conoce como anemia por inflamación. Índice de saturación de transferrina en porcentaje. La transferrina es el transportador de hierro en el organismo y el
Índice de saturación de la transferrina nos habla de qué cantidad de hierro contienen. Cuanto más porcentaje, mayor cantidad de hierro transporta y esto se asocia con mayores niveles de hierro circulante y viceversa. Este valor puede aumentar fuera de las horquillas óptimas en mujeres después de la menstruación. Estos transportadores llevan también zinc. En algunos casos donde se consumen grandes cantidades de zinc puede desplazar la absorción del hierro y viceversa. Tener el índice de saturación de la transferrina y la sideremia baja es sinónimo de procesos inflamatorios y alto estrés oxidativo. El organismo almacena el hierro por los procesos inflamatorios y esto puede generar una anemia a largo plazo. En este caso, la solución no es dar hierro, sino mejorar la inflamación. Capacidad de fijación del hierro. Se trata de la cantidad de transferrina disponible en la sangre para unirse y transportar hierro. Ferritina. Son las reservas de hierro, principalmente, en el hígado. Este es el parámetro más importante, ya que, aunque el hierro circulante sea alto, lo importante son las reservas. No es necesario tener hemoglobina baja para presentar problemas en el metabolismo del hierro. La ferritina baja es señal de deficiencia subclínica y puede derivarse de un bajo consumo de hierro. Dietético, alto consumo de antinutrientes, sangrados abundantes. Mala absorción intestinal, Helicobacter pylori, disbiosis intestinal, etc. La ferritina alta puede ser signo de inflamación crónica de bajo grado. Por otro lado, el hierro circulante alto, sideremia, y la ferritina y la hemoglobina altas pueden ser signo de hemocromatosis, una afección por la que el cuerpo absorbe y almacena más hierro del que necesita, dolencia que suele ser genética o derivarse de un hígado graso. En estos casos es muy importante ponerse en manos de un médico y hacer sangrías, prestándose a efectuar donaciones de sangre. En mujeres es importante entender que, después de un proceso menstrual, el organismo puede movilizar más hierro almacenado y, en una analítica, puede salir bajo y el índice de saturación de transferrina elevado. Si sospechamos de anemia por deficiencia de hierro en una mujer en edad fértil, lo recomendable es hacer las mediciones en la fase folicular del ciclo menstrual, es decir, los primeros días después del inicio del periodo menstrual, cuando los niveles de estrógeno son bajos y la producción de sangre es mínima, lo que permite una mejor evaluación de los niveles de hierro en la sangre. 8.4.2 Dentro del metabolismo general. Glucosa. Lo ideal es que la glucosa en ayunas esté por debajo de 80 mg/dl. Es un parámetro poco fiable porque fluctúa mucho, dependiendo de las situaciones diarias e incluso previas a una analítica o una medición casera. Si te estresa una extracción de sangre, has discutido con tu pareja, casi pierdes el bus o casi te atropella un coche antes de la medición, este parámetro puede aumentar. Lo que está claro es que, si en la analítica está por encima de 100 mg/dl, algo no va bien en el metabolismo de la glucosa. Hemoglobina glicosilada, HbA1c. Es un parámetro relacionado con la homeostasis de la glucosa en el organismo. Hace una media
de los niveles de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Los glóbulos rojos que circulan por la sangre contienen una proteína llamada hemoglobina. La glucosa, que también circula por la sangre, se adhiere a la hemoglobina durante un periodo de entre 90 y 120 días, aproximadamente 3 meses, que es el tiempo de vida medio de un glóbulo rojo. De esta manera, la prueba de la hemoglobina glicosilada se basa en la medición de la cantidad de glucosa adherida a los glóbulos rojos y su resultado se expresa en porcentaje, que determina el nivel medio de glucemia medio durante el trimestre anterior a la prueba. La glucosa en ayunas es un parámetro muy variable que puede ocultar problemas en la homeostasis de la glucosa, razón por la que este valor es mucho más real. Suele dispararse en personas con un alto consumo de carbohidratos, personas con mucho estrés, que fuman o descansan mal y, por supuesto, con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes. Es un parámetro que nos puede arrojar bastante certeza sobre los niveles de glicación de lipoproteínas. Insulina. Es de vital importancia mantener un buen funcionamiento de la insulina y no llegar a parámetros de resistencia a la insulina. Siempre por debajo de 10 IU/ml y óptimo por debajo de 5 IU/ml. O MOIR. Se trata del índice de resistencia a la insulina y se calcula a través de la glucosa y la insulina. Es un buen parámetro para analizar si hay problemas en la homeostasis de la glucosa. Colesterol total. Todo tipo de colesterol, mercancía, que transportan las lipoproteínas, barcos, por la sangre. En cuanto a valorar el riesgo coronario o cardiovascular, este valor no aporta casi absolutamente nada. Colesterol HDL-C, colesterol total que transportan nuestras lipoproteínas HDL por la sangre para reciclarlo en el hígado. Colesterol LDL-C, el colesterol LDL que aparece en las analíticas no es un valor real medido. Se despeja de una ecuación. Normalmente la fórmula de Friedewald que maneja los datos de los triglicéridos, el colesterol total y el colesterol HDL. No existe relación directa entre el valor de colesterol LDL y el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, el dato de LDL de una analítica convencional es una estimación del colesterol total que transportan las lipoproteínas LDL y no la cantidad de partículas o lipoproteínas que están circulando. Índice de Castelli, CT/HDL. Se trata del cociente entre el colesterol total CT y las lipoproteínas de alta densidad, HDL. Es un buen predictor del riesgo cardiovascular. Un índice de Castelli bajo indica que el riesgo cardiovascular es menor, ya que la relación de las HDL con respecto al colesterol total es buena. No es un resultado definitivo, pero es un gran predictor. Triglicéridos. Los triglicéridos son un parámetro que, cuando es elevado, está bastante relacionado con las enfermedades cardiovasculares, señal de un metabolismo atrofiado. Hay que mantenerlo dentro de la horquilla. Si está elevado, el ejercicio, el ayuno y una alimentación saludable baja en carbohidratos serán las claves para bajarlo. Apolipoproteína B, ApoB. Este parámetro nos habla de la cantidad de partículas de LDL,
razón por la que es más relevante que el colesterol total que, en las analíticas convencionales, se engloba en las LDL. El colesterol transportado por las partículas. LDL va unido a la apolipoproteína B, ApoB, y el 90 o 95% de las ApoB del organismo son de LDL, de manera que saber la cantidad total de ApoB es un indicador bastante preciso. Para conocer las LDLP, la cantidad total de partículas LDL. Este es un parámetro que nos interesa que esté en los rangos inferiores. Para minimizar riesgos. Es importante remarcar que la ApoB también incluye remanentes y, sin duda alguna, el parámetro LDLP sería más preciso para contabilizar las partículas, pero es una prueba muy cara y poco accesible. Debemos conformarnos con la ApoB en una analítica normal. Apolipoproteína A, ApoA. Igual que el parámetro anterior, pero asociados a las HDL. Este es un parámetro que nos interesa que esté en los rangos superiores. ApoB/ApoA nos sirve para calcular el riesgo cardiovascular. Se calcula dividiendo la concentración de apolipoproteína B, ApoB, entre la concentración de apolipoproteína A, ApoA, en la sangre. Una ratio ApoB/ApoA elevada se asocia con un mayor riesgo cardiovascular, ya que indica una proporción desfavorable entre lipoproteínas LDL y VLDL respecto a lipoproteínas HDL. Sin embargo, esta ratio no debe interpretarse de forma aislada, sino que debe considerarse junto con otros factores de riesgo cardiovascular. Lipoproteína A, LP, A. Es un tipo de lipoproteína que se encuentra en la sangre. Está formada por una partícula de LDL. Lipoproteína de baja densidad, a la que se le une una proteína adicional llamada apolipoproteína A, o ApoA, mediante un puente disulfuro. En un cuerpo sano no representa ningún problema, pues circula por el torrente sanguíneo y se ocupa de reparar y restablecer los vasos sanguíneos. El problema viene cuando tus arterias necesitan muchas reparaciones y el cuerpo necesita muchas lipoproteínas, A, más de lo normal. Estas moléculas se concentran en los lugares dañados y vierten la carga de las LDL, fomentando la deposición de LDL oxidadas en la pared y creando más inflamación y más placa. También favorece la formación de coágulos sanguíneos sobre la placa que se acaba de formar, con lo que los vasos sanguíneos se estrechan aún más. Esto suele suceder en organismos metabólicamente dañados, no en personas sanas. La lipoproteína A es realmente un salvavidas, pero, si se eleva, puede ser signo de un trabajo excesivo y continuo. No es buena señal que tengas las lipoproteínas A elevadas. De hecho, se cataloga como uno de los parámetros más predictivos de enfermedad cardiovascular. También pueden estar elevados por genética e incluso por el consumo de estatinas. El omega 3, la niacina y la lumbroquinasa pueden ayudar a reducir los niveles de LP, A, LDL, oxidado. Mide la cantidad de colesterol LDL oxidado. Es un marcador que hay que coger con palillos y no debe interpretarse de forma aislada, sino que debe considerarse junto
con otros factores de riesgo cardiovascular. Procesos de inflamación específicos o agudos, las infecciones o la menstruación pueden alterar este parámetro. Si está fuera de la horquilla funcional, lo mejor es observar cómo fluctúan los niveles con varias analíticas en el tiempo. Homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que el cuerpo utiliza para producir proteínas. El proceso es el siguiente: las vitaminas B12, B6 y el ácido fólico descomponen la homocisteína, para transformarla en proteínas. Niveles altos de homocisteína se vinculan con la inflamación y pueden dañar el interior de las arterias y aumentar su riesgo de formar coágulos sanguíneos, evitando la correcta oxigenación y la nutrición de nuestras células. Puede elevarse por estrés, hipotiroidismo, déficits de vitaminas, especialmente B12, o mala metilación. 8.4.3 Inflamación del organismo. Proteína C reactiva, PCR. Es uno de los parámetros más importantes para ver la inflamación del organismo en general, es decir, no nos habla de un tipo concreto de inflamación del cuerpo. Es un marcador inespecífico de inflamación, aunque se asocia principalmente a un mayor riesgo cardiovascular, sobre todo en personas con alto riesgo. PCR ultrasensible. Igual que la anterior, pero esta nos habla de una inflamación más concreta a nivel cardiovascular. Es un parámetro más sutil que la PCR normal y nos sirve para medir inflamación crónica de bajo grado, especialmente en los vasos sanguíneos. Velocidad de sedimentación glomerular, VSG. La VSG mide la rapidez con la que los glóbulos rojos se sedimentan, caen, al extraer sangre en un tubo de ensayo. Cuanta más velocidad de sedimentación haya, mayor será la inflamación y viceversa. Esto es debido a que, cuando hay un proceso inflamatorio, los glóbulos rojos tienden a aglutinarse, por lo tanto, pesan más y caen más rápido. Las personas que tienden a tener el volumen corpuscular medio, VCM, más elevado, glóbulos rojos de mayor tamaño, pueden tener este parámetro elevado. Es un marcador inespecífico de inflamación. Fibrinógeno. Es una proteína que participa en la formación de coágulos de sangre en el cuerpo. Se elabora en el hígado y forma la fibrina. La fibrina es la proteína principal en los coágulos de sangre que detienen el sangrado y sanan las heridas. En momentos puntuales como lesiones, roturas, heridas o durante el ciclo menstrual, puede salir elevado. El problema es cuando el fibrinógeno se mantiene elevado de forma crónica. Es un marcador inespecífico de inflamación y puede ser un signo de daño en los vasos sanguíneos. Se ha demostrado que niveles elevados de fibrinógeno están asociados con un mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos, trombosis, y eventos cardiovasculares como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Citocinas. Las citocinas son un grupo de proteínas y glucoproteínas producidas por diversos tipos celulares que actúan fundamentalmente como reguladores de las respuestas inmunitaria e inflamatoria. Incluyen las interleucinas y los factores de
necrosis tumoral, TNF, los interferons, IFN. Los factores estimuladores de colonias, CSF, y las quimiocinas. Son parámetros que nos hablan de un comienzo de inflamación incipiente antes de que otros parámetros más graves de inflamación se eleven. Interleucina 6. Es una citocina derivada de la inflamación. Estimula la producción de proteína C reactiva, PCR, en el hígado. Y puede ser interesante, ya que nos puede mostrar un daño cardiovascular subclínico. Histamina. Es una molécula orgánica biológicamente activa. Concretamente, una amina de bajo peso molecular que actúa como un mediador químico en el cuerpo humano y en otros organismos. Es liberada por células especializadas del sistema inmunitario. Especialmente, los mastocitos y los basófilos, en respuesta a diversas señales, como la presencia de alérgenos, infecciones, lesiones, irritantes y estrés crónico. La histamina tiene un gran poder proinflamatorio en los vasos sanguíneos y este valor puede ser un buen indicador de pronóstico de evento isquémico, mejor que la proteína C reactiva, PCR. 8.4.4 micronutrientes. Vitamina D, 25 vía D. Que la vitamina D esté baja es signo de una pobre exposición a la luz solar, uso abusivo de cremas solares, defectos en los receptores, déficit de magnesio o incluso indicios de hipotiroidismo con desajuste en las hormonas tiroideas. Un estado inflamatorio también puede consumir vitamina D y generar una deficiencia en procesos de inflamación y obesidad. Hay que consumir más cantidad, suplementación. Cobalaminas, vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 es muy común en la sociedad moderna y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Puede producir aumento de homocisteína, disfunción endotelial o anemia megaloblástica, una condición en la que los glóbulos rojos son grandes e inmaduros. Esta anemia puede conducir a una disminución del oxígeno transportado por la sangre con todo lo que ello conlleva. Si la vitamina B12 aparece baja puede indicar problemas de metilación, reciclaje de homocisteína, anemia o falta de energía mitocondrial. También puede ser signo de hipocloridria o algún trastorno en la microbiota intestinal. Tenerla elevada en rangos de entre 500 y 1000 pg/ml puede deberse a algún tipo de enfermedad, pero no es lo común, ya que este tipo de situaciones se detectan en edades tempranas. Si a una persona saludable le aparece la vitamina B12 en estos rangos puede ser por un fallo en el análisis de laboratorio, donde miden todos los metabolitos de la B12 y los contabilizan todos como cobalaminas, de manera que sea un rango más alto del que debería, sesgo del laboratorio. En estos casos, lo más acertado es consultar a un médico y medir la vitamina B12 activa. Holotranscobalamina, ya que tiene una vida útil más larga en la sangre. Otra razón puede ser que no se esté activando correctamente el ácido fólico, metilación, o incluso puede ser signo de inflamación hepática. Para acabar este apartado, me gustaría hablar de algunas pruebas tangibles. Estas pueden ser útiles para personas que quieran ir un paso más allá para conocer con precisión el riesgo de enfermedad cardiovascular. Liposcal.
Se trata de un test avanzado del colesterol de lipoproteínas, basado en resonancia magnética nuclear, RMN. Esta prueba determina el tamaño, la concentración de lípidos, colesterol y triglicéridos, y el número de partículas de las principales clases de lipoproteínas, VLDL, LDL y HDL. Ecografía carotídea. Es un procedimiento seguro, no invasivo e indoloro que utiliza ondas de sonido para examinar la circulación de la sangre por las arterias carótidas. Con esta prueba podemos, literalmente, ver que tu sangre circula feliz por tus arterias. 8.5 Experimento en redes sociales. En mis redes sociales lancé una campaña para pedir a todas las personas que pudieran hacerse una analítica con diferentes parámetros concretos que me ayudaran. Así les preparé un escrito con los pasos que debían seguir y los parámetros bioquímicos que tenían que solicitar, todo para corroborar mi hipótesis, que las personas con una alimentación baja en carbohidratos o que practican el ayuno tienen buena salud cardiovascular aunque su colesterol total o el LDL-C estén elevados. La verdad es que tuve un gran apoyo y conseguí decenas de analíticas. En estas analíticas pude ver que más del 80% de las personas que hacían una alimentación baja en carbohidratos y tenían el LDL-C elevado mantenían el número de lipoproteínas en rangos óptimos, es decir, tenían las apolipoproteínas en rango. Y no solo eso, a menudo, también tenía el resto de los parámetros que realmente evalúan el riesgo cardiovascular en rangos óptimos. Te sorprenderían, pero es un patrón que se repite a menudo, las personas que tienen el colesterol elevado según la medicina moderna y, por lo tanto, estarían enfermas. Sin embargo, si se indaga un poco analizando otros parámetros no convencionales, se puede observar que el número de lipoproteínas LDL y otros parámetros realmente relevantes de salud cardiovascular están totalmente en rango, son personas sanas pero que a vista de la medicina moderna están enfermas. Por otro lado, comprobé que las personas que no se suplementan con vitamina C tienden a tener niveles más bajos de vitamina C en suero y niveles más elevados de lipoproteína, A. Habría que ver la tendencia en el tiempo y cómo esa deficiencia puede responder en el organismo de cada persona. También comprendí por qué no se pide en una analítica convencional la apolipoproteína B, el consumo de estatinas caería en picado, porque la gran mayoría de las personas con LDL-C elevado suelen tener la apolipoproteína B en rangos óptimos. Es decir, para el dogma, lo perjudicial es tener muchas moléculas de LDL y, para verificarlo, se basan en el LDL-C que, como bien sabes, es la cantidad de colesterol que hay dentro de la lipoproteína LDL, no el número de partículas. Si se fijaran en un dato real de cuántas lipoproteínas LDL tiene la persona con el LDL-C elevado, más del 80% de ellas las tendrían en rango y, por lo tanto, no necesitarían estatinas y mucho menos con otros parámetros que nos hablan de glicación e inflamación en rangos óptimos. Y que quede claro que, aunque la apolipoproteína B esté elevada, la solución no es dar estatinas, sino ver cómo es el ambiente de la persona y reducir lo que podría hacer que esas partículas se volvieran perjudiciales. Es decir, reducir la inflamación crónica,
el estrés, los malos hábitos alimentarios, reducir las drogas. No limitarse a prescribir estatinas para normalizar un parámetro sin ni siquiera ver el resto de las cosas. Por lo tanto, la idea que tiene que cuajar en el sistema médico actual es que el colesterol total y el LDL-C poco o nada nos dicen sobre el riesgo cardiovascular. Tenemos que dar un paso más allá y ver todo en su conjunto. Ver a la persona como un ser y no como un parámetro único que marca su riesgo cardiovascular.